El gobierno de la Ciudad de México continúa llevando a cabo visitas a edificios dañados por el sismo, esto para revisar su estructura. Este es el caso de un inmueble catalogado en la Colonia del Valle. Veamos. El edificio ubicado en la calle de Amores 843 de la Colonia del Valle, delegación Benito Juárez, fue de los afectados tras el sismo del 19 de septiembre y catalogado en amarillo tras la revisión estructural del inmueble. Ramón Salcedo habita uno de los departamentos que más daño tuvo. La cocina es donde tiene daños. Hay un muro que da hacia la cocina, de la cocina hacia la sala, que sí está con daños importantes, pero lo que nos comentaban que es un muro que no es de carga, que es de hecho hueco, ¿no? Entonces no había nada ahí y pusieron esa pared. Es la que se va a reparar. Y de la cocina también hacia el pasillo que da hacia el elevador, también tiene daños de los dos lados. Además, el cuarto de su niño también sufrió severas cuarteaduras, por lo que tuvo que dejar su vivienda deshabitada mientras los trabajos de rehabilitación se culminan. Este edificio es uno de los que recibe el apoyo del gobierno capitalino en coordinación con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, como parte del plan de reconstrucción que sí implementó para ayudar a los vecinos afectados. Lo que nos estaba comentando ahorita el jefe de gobierno es que todo lo que son las paredes que dan hacia áreas comunes o hacia el exterior del edificio lo van a reparar ellos. Contemplan más o menos terminar todo lo que es la parte de afuera y los departamentos en mes y medio. A través de las empresas constructoras que integran la ADI, se realiza la adopción de inmuebles dañados por el sismo y se apoya con la rehabilitación de los mismos para garantizar su habitabilidad. Lo que estamos encontrando es que la mayoría de ellos sufrieron daños principalmente en muros que no son de carga o que no son estructurales, pero que obviamente tienen una afectación importante y por lo tanto es importante repararlos. Las visitas de las autoridades capitalinas continuarán en estos inmuebles catalogados en verde o amarillos, con la finalidad de devolverles su confiabilidad. Con imágenes de Sergio Villanueva, Enrique Muñiz, 21 Noticias.